Buenas tardes. A continuación voy a presentar el siguiente vídeo que voy a tratar sobre los estados de alarma, excepción y sitio. El índice que voy a seguir es el siguiente porque hago este vídeo, la explicación de estos estados y mi opinión personal. En primer lugar, este vídeo le hago tras la sentencia del Tribunal Constitucional con respecto al Real Decreto 463/2020 que declaró el estado de alarma para la gestión del COVID-19. En la sentencia del Tribunal Constitucional se dice que se excede de lo que la ley orgánica permite limitar el estado de alarma, y más concretamente con respecto al derecho de la libre circulación de personas. Este derecho está recogido en el artículo 19 de la Constitución española, más concretamente en la sección primera, capítulo primero, título primero, de derechos y deberes fundamentales. Tras explicar el porqué de este vídeo, vamos a empezar con la explicación de los estados de alarma, pero antes hay que decir dónde se encuentran estos estados. Se encuentran definidos en el artículo 116 de la Constitución española y en su ley orgánica 4/1981 de 1 de junio. Tras esto presentamos el primer estado, el estado de alarma. El estado de alarma tiene diferentes supuestos, que son los siguientes. El primero, por catástrofes, calamidades, desgracias públicas, como puede ser un terremoto, inundaciones o incendios. Por crisis sanitarias, como son las epidemias y las situaciones de contaminación grave. El tercero sería la paralización de los servicios públicos esenciales para la comunidad, con excepción de huelga y medidas de conflicto colectivo. Y finalmente, en las situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. En este estado de alarma también se menciona que se puede limitar la libre circulación de personas, pero para unas horas y unos lugares y cumpliendo ciertos requisitos. Este estado de alarma es aprobado por decreto del Consejo de Ministros y tiene una duración de 15 días, que si se quiere prorrogar tiene que haber una previa autorización del Congreso de los Diputados. Tras esto, presentamos el estado de excepción. El estado de excepción, ¿cuándo se aplica? Se aplica cuando las potestades ordinarias son insuficientes para restablecer y mantener el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Este estado de excepción tiene ciertas características. La primera, que la cumple con el estado de sitio, es que derechos se van a suspender. Estos derechos que se suspenden se encuentran en el artículo 55 de la Constitución española, y entre ellos destacamos el de huelga, el de reunión, el de manifestación o el de libre circulación de personas. También, otra característica de este estado de excepción es qué medidas se van a adoptar y cuál es la cuantía máxima de las sanciones pecuniarias. También es importante destacar que aquí sí se habla también de la limitar el derecho de libre circulación de personas, pero a mayor grado. Es decir, qué horas, lugares, si te vas de un sitio a otro que te tienes que identificar, te pueden decir qué itinerario tienes que seguir y también te pueden prohibir ir a ciertos lugares por fuerza pública. Este estado de excepción se aprueba por decreto del Consejo de Ministros, pero necesita la previa autorización del Congreso de los Diputados. La vigencia de este estado es de 30 días, prorrogables por otros 30 días. Y finalmente, a grandes rasgos, hablamos del estado de sitio, que se aplicaría por una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional. En este caso, se aprueba por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. Tras presentar los estados, yo voy a dar mi opinión personal. Yo creo que se declaró este estado de alarma porque era una manera de no tener un mayor control del Congreso de los Diputados y así seguir pudiendo legislar en materias por Real Decreto Ley. Entonces, ¿qué es el Real Decreto Ley? El Real Decreto Ley está regulado en nuestra Constitución en el artículo 86. Y un Real Decreto Ley es una norma con rango de ley que puede modificar o derogar leyes ordinarias
y se utiliza cuando hay una urgencia y de aplicar una normativa, ¿vale? Y ahí es extraordinaria y urgentemente, ¿vale? También en este artículo, en el 86, hay unos supuestos en los que no se puede aplicar este Real Decreto Ley, que son para el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, por derechos, deberes y libertades fundamentales del título primero de la Constitución Española, es decir, desde el artículo 10 hasta el artículo 55, el régimen de las comunidades autónomas y el derecho electoral general. Durante estos estados de alarma se han aprobado reales decretos que son susceptibles de ser regulados mediante un procedimiento legislativo ordinario. Ejemplos de ellos son el Real Decreto por el que se establece el ingreso mínimo vital, aprobado el 29 de mayo del 2020, o el Real Decreto de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, aprobado el 19 de enero de 2021. Esos dos reales decretos podrían catalogarse dentro de los dos siguientes artículos de la Constitución Española, 39 y 40. Dentro del capítulo tercero, principios rectores de la política social y económica. Capítulo tercero, título primero, ¿vale? El artículo 39 se refiere a la protección social, económica y jurídica de las familias y el artículo 40 se refiere a la redistribución de la renta. Por lo tanto, estaríamos dentro de una de las limitaciones del Real Decreto Ley, que hemos dicho antes que no se puede aplicar este Real Decreto Ley cuando se refiere a derechos, deberes y libertades públicas del título primero de la Constitución Española, del 10 al 55. Tras presentar mis argumentos, considero que debería haber un mayor control parlamentario de la actividad del gobierno y un mayor consenso de las fuerzas políticas, ya que nuestra situación social y económica presenta unas características particulares donde voy a destacar los siguientes valores macroeconómicos. En primer lugar, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional y organizaciones internacionales nos dicen que el crecimiento de España va a ser de un 6,25% sobre su Producto Interior Bruto, que va a ser la economía europea que va a crecer más, presentamos unos variables muy preocupantes. La primera, la deuda pública es de un 125% sobre nuestro PIB. Y después tenemos el déficit estructural, que es del 5,2%. Este déficit estructural se refiere a los gastos fundamentales y permanentes que tiene una economía. Por lo tanto, necesitamos crecer muchísimo para poder paliar, devolver esa deuda y ese déficit. Además, contamos con unas tasas de paro de un 15,5%. Me gustaría acabar este vídeo diciendo el motivo personal por qué he hecho este vídeo. Considero que si nosotros conocemos la ley, nosotros los propios ciudadanos somos conscientes de las actuaciones de nuestro gobierno y de nuestros parlamentarios y podemos juzgar sus acciones, y tal como recoge el artículo 6 del Código Civil, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Por lo tanto, tenemos que conocer las leyes. ¿Para qué? Para poder juzgar y ser conscientes de las actuaciones de nuestro gobierno y de nuestros parlamentarios. También es importante destacar, y eso a nivel opinión personal, creo que se tendría que haber hecho un estado de excepción después de haberlos explicado la ley orgánica y el artículo 116. Que es verdad que la situación era horrible, que sigue siendo horrible y que había que tomar decisiones, sí. Pero para eso nuestros gobernadores tienen que demostrar que tienen los conocimientos jurídicos suficientes para desarrollar bien las cosas. Así que no me enrollo más. Muchísimas gracias por escucharme. En el futuro haré otro vídeo sobre otra temática relacionada con el mundo jurídico. Muchísimas gracias y nos vemos en otro vídeo.